Jalapa, México. Es coordinadora del área de amparo y derechos humanos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y está también como profesora invitada en distintas universidades de este país. Además, ha hecho una estancia de investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues bueno, le cedemos la palabra a la doctora Carolina León Vázquez. Adelante, doctora. ¿No se escucha? Sí, ya se escucha. Ah, ok. Soy yo. Adelante. No se le escucha a la doctora. No se escucha, doctora. No se escucha, doctor Gon, no tengo audio. No se escucha. No se escucha, doctora. Sigue sin escucharse. ¿Tiene apagado su micrófono, doctora? No. No se está escuchando. No sé si se sale y vuelve a entrar. Bueno, ahora sí, ya tienen, y ahora sí me escuchan. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar con ustedes. Yo sé que este es un foro muy, muy consolidado ya a través del tiempo. Veo muchas caras conocidas. Javier, ¿cómo estás? Pablo. Muchas gracias por estar aquí acompañándome este día. Y bueno, la idea de la plática es un poco irnos a la parte de las medidas de no repetición, garantías de no repetición que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dicta sentencias en contra de los países que están adscritos a su jurisdicción.
Yo quisiera, antes de entrar directamente al tema de las garantías de no repetición, pues recordar un poco, ¿no? Yo me imagino que ya muchos de ustedes pues tienen una noción muy clara de un sistema regional de protección de derechos, pero sí me gustaría como hacer énfasis un poquito en esto para ya aterrizar finalmente en estas medidas puntualmente. Bueno, como todos sabemos, el tema de la Segunda Guerra Mundial hace que se cree de manera más fuerte un sistema universal de protección de los derechos humanos. Tenemos a las Naciones Unidas con sus órganos respectivos de protección. Y a nivel regional se crean tres cortes internacionales que actualmente existen de protección para países particulares de ciertas zonas. Tenemos la Corte Africana de Derechos Humanos, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se establece en la Corte, se estableció en el año 79, pero viene de la Convención Americana del año 69. Esta convención dicta, digamos, que las bases para la creación de este tribunal. Entra a regir, como les digo, en el año 79 y de ahí en adelante los estados de la región, los estados pertenecientes a la OEA, tienen la posibilidad de firmar y ratificar la jurisdicción de la Corte Interamericana, porque no basta solamente con la firma de la convención, ya que la convención no da la posibilidad de que un caso de un estado en particular llegue a la Corte. De los 35 estados conformantes de la OEA, solo 20 han firmado, han ratificado esta jurisdicción de la Corte y son los únicos que son probables, digamos que sentenciados por la Corte, que pueden ser sentenciados por la Corte. Entonces, como lo quiero dejar claro, o sea, finalmente esta decisión de ser parte de la Corte es una decisión soberana de cada estado, porque así como ratifican su ingreso, también se pueden retirar, ¿no? Y tenemos ejemplos claros, dos en particular. Tenemos el caso de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago sí firma la jurisdicción de la Corte. Trinidad y Tobago en ese momento tiene pena de muerte y hace una reserva. Es curioso realmente el tema de la reserva, porque cuando son convenciones de derechos humanos, usualmente este tipo de reservas no se aceptan, ¿no? Estamos hablando del artículo 4 de la convención, que habla del derecho a la vida. Entonces, se acepta la reserva y se le expresa a Trinidad y Tobago que tiene que ir paulatinamente moldeando su legislación hasta llegar a los estándares internacionales, sobre todo los regionales. Obviamente, la mayoría de los casos contra Trinidad y Tobago iban en torno de pena de muerte, claro está, y llega un momento en que ella dice, bueno, no, la verdad es que no me interesa quitar la pena de muerte y pues voy a denunciar la convención. En el artículo 76 establecen claramente pues la forma en la que un estado se puede salir y bueno, se sale. Vemos también en el caso de Venezuela, un caso particular, ¿no? En el año 2012 también que deciden dejar de pertenecer a la Corte y se retira, también hace su denuncia. Actualmente no está claro cómo está este proceso, pero también decide retirarse. Entonces, finalmente es esto. Las posibilidades de que una Corte Internacional juzgue a un Estado van encaminadas siempre hacia ese Estado decide pertenecer a la Corte o no. Eso es una decisión razonada. En este entendido, obviamente, si pertenece a la Corte, pues tiene que acatar todos los lineamientos del sistema regional que pertenece, si no, caería en responsabilidad internacional. Y la responsabilidad internacional implica reparar, ¿no? Cuando se dicta una
una sentencia de una corte internacional y se dicta que efectivamente hay una responsabilidad internacional de incumplimiento por parte del Estado, esta responsabilidad implica, en primer término, que cese la situación, ¿no? Entonces, si hay una situación de violación de derechos con respecto de, no sé, desaparición forzada, por ejemplo, o con un caso de tortura o cualquier otro ejemplo que pudiéramos pensar, cuando se declara esta responsabilidad internacional del Estado, en primer término sería cesar esa situación. En segundo lugar, que no se vuelva a repetir, y aquí es donde entramos con nuestro tema. Y el tercero, obviamente, la reparación del daño, ¿no? Esto a nivel internacional, pues todos conocemos que de eso se trata. En el caso particular mexicano, México ratifica la jurisdicción de la Corte en el año 98. Ya había firmado la Convención Americana, pero va a ratificar hasta el año 98. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tiene que cumplir forzosamente con las normativas del sistema interamericano y con las sentencias que en su contra se dicten. Y esto sí es importante que quede claro, no importan los cambios de gobierno, porque a lo mejor una sentencia sale cuando está un gobierno en particular y luego cambia. Esto no deberíamos de verlo en una función del Estado, sino deberíamos de verlo, del gobierno, sino del Estado. O sea, el Estado es el responsable de cumplir, no importa de quién está al frente del gobierno en ese momento, porque el Estado es quien está asumiendo la responsabilidad de los actos de sus funcionarios que hicieron que se diera esta violación de derechos, y por lo tanto debe de cumplir. La responsabilidad es objetiva y es directa sobre el Estado en particular. Ahora, ¿qué le corresponde a ese Estado? Obviamente, pues a ese Estado le corresponde investigar, juzgar y sancionar a la persona o a las personas que directamente cometieron la violación, ¿no? Eso ya es responsabilidad estatal, porque la Corte únicamente va a juzgar Estados. Cuando nosotros observamos las sentencias de la Corte Interamericana, el último apartado, bueno, antes de los puntos resolutivos, observamos el apartado de reparaciones. Y ahí es donde yo me quisiera enfocar. Las reparaciones en el sistema interamericano y en general en los sistemas regionales de protección de derechos no piensan en una reparación como restitución. ¿Por qué? Porque la restitución en cuanto a violaciones de derechos humanos no es posible, o sea, no es posible regresar las cosas a su nivel inicial o como estaban anteriormente. Entonces, en derechos humanos hablamos de una reparación compensatoria y no punitiva, ¿no? No existe en ningún sistema regional ni en el sistema universal de protección de derechos humanos una policía que nos indique que debemos de cumplir o un órgano que esté ahí detrás diciendo tienes que cumplir con la normativa y tienes que cumplir con la sentencia. Aquí no existe esto, por lo tanto es una decisión del Estado de cumplir o de no hacerlo. Y esta reparación que se le establece al Estado viene a compensar esa violación de derecho. De hecho, el juez Cansado Trindade hace algún tiempo había comentado, y cito, las reparaciones por violaciones de los derechos humanos proporcionan a los victimados tan solo los medios para atenuar su sufrimiento, tornándolo menos insoportable, quizás soportable, ¿no? Si pensamos en violaciones de derechos humanos, una desaparición forzada, ¿cómo regresamos al inicio de esa situación? Una situación de tortura, ¿cómo que regresamos al inicio? No es posible.
En este caso, los daños que se ocasionan por este tipo de violaciones a los derechos humanos no solamente son daños que van hacia la víctima individual o a sus familiares, realmente es un daño colectivo, ¿no? Es un daño hacia la sociedad porque daña el tejido social de esa sociedad y lo vemos continuamente aquí en México como las continuas desapariciones forzadas causan una inestabilidad social, una situación de incertidumbre, de desasosiego, hay manifestaciones y claro, o sea, la sociedad se ve afectada independientemente de que le haya sucedido a una persona o a dos personas. La idea del sistema interamericano cuando establece reparaciones es que estas sean idóneas, ¿no? Que efectivamente sea la reparación idónea para que se repare de alguna suerte el caso, que sea efectiva, que sea rápida. Y aquí tenemos problemas un poco más graves en este sentido, porque la situación de procedimiento en el sistema interamericano no es rápido, ¿no? Es un sistema bastante lento, sobre todo cuando los casos entran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Normalmente es donde más lento se va, hay un promedio de unos 5 o 6 años en que el caso está en comisión. 7, 8 hasta 9, 10 años han estado en comisión. Luego entran a corte, la corte es un poco más rápida, a lo mejor 1 año, 2 años máximo, pero pues ya tenemos muchísimos años allí. Entonces el hecho de que llegue una reparación y que además esa reparación se tarde en efectuar, pues el daño pues se sigue como estirando en el tiempo, ¿no? Ahora, cuando yo, bueno, estudio el tema de reparaciones, siempre hago énfasis en una división. Siempre pienso en las reparaciones pecuniarias y en las reparaciones no pecuniarias, y así lo ha establecido las sentencias. Si nosotros leemos las sentencias de la Corte, vamos a ver que hay sentencias que implican dar dinero directamente o efectuar pagos directamente, ¿no? Estas reparaciones pecuniarias están presentes cuando la Corte expresa que se debe dar una indemnización. Estas indemnizaciones están particularmente detalladas, inclusive en la sentencia hay cuadros específicos donde se dice a qué persona le corresponde esta reparación, si es por daño moral, si es por daño inmaterial, si es por daño moral, etcétera. Entonces, tenemos que dar dinero directamente. Luego, otra reparación que normalmente establece la Corte es la rehabilitación. La rehabilitación puede ir desde una rehabilitación médica, física, hasta una rehabilitación psicológica, psicosocial, en la que evidentemente se debe de hacer una valoración a cada una de las personas víctimas o sus familiares. Anteriormente, es curioso porque la Corte decía hay que dar esta cantidad de dinero para esta rehabilitación. Entonces, pues las víctimas, las personas, estaban en la posibilidad de elegir a su terapeuta, a su psicólogo, y luego pues llegaban con sus notas, ¿no? ¿Qué pasa? Los estados dicen, bueno, es que realmente nosotros tenemos muchos profesionales en esa área. Nosotros tenemos profesionales psicólogos, también y por lo tanto tenemos la posibilidad de dar el servicio. La Corte aceptó y dijo efectivamente, pues si ustedes lo pueden proporcionar, que lo proporcionen. Ahora, esto generó un poco de conflictos porque las víctimas o los familiares de las víctimas decían, bueno, es el Estado el que me está violentando mis derechos, entonces va a ser el propio Estado el que me rehabilite después de haberme violentado los derechos, ¿no? Esos fueron ciertos debates que se hicieron a partir de esta decisión de la Corte de que los estados dieran ese servicio. Actualmente se encuentra de esa manera. Sin embargo,
sí hay casos especiales en los cuales si se solicita, se da el dinero específicamente. Hay casos, por ejemplo, como el caso Alvarado, que es un caso de desaparición forzada en Chihuahua. Aquí muchos de los familiares, por su propia seguridad, se fueron al Paso, Estados Unidos, y el tema de la rehabilitación se le da en efectivo y estas personas pues van y hacen su rehabilitación donde les quede mejor. Pero sí, bueno, en este caso esa reparación es una reparación pecuniaria. Cuando también hablamos de una ayuda educativa, hablamos de una de reparación pecuniaria también. Generalmente las ayudas educativas se dan directamente a los descendientes de las víctimas, a la propia víctima, y es hasta el grado máximo que quieran estas personas llegar con estas ayudas educativas. El proyecto de vida que entra también dentro de estas reparaciones pecuniarias implica un poco más allá de solamente la educación, ¿no? Implica proyectos de vida. Pero bueno, eso es un tema complejo también que no nos vamos a meter mucho a analizar. Sin embargo, se supone que el Estado está obligado a mantener los proyectos de vida de las personas víctimas o familiares de las víctimas que se vieron coartados a partir de la violación. Por último, yo considero que también una reparación pecuniaria que implica este gasto del Estado es el hecho de la obligación de investigar, de juzgar y de sancionar a los responsables, ¿no? El aparato estatal se tiene que poner en marcha nuevamente, hacer la investigación correspondiente, juzgarlo de acuerdo a lo que se haya hecho de la investigación y sancionar a los responsables directos de ello. Actualmente hay muy pocos casos en los cuales realmente se haya identificado a los responsables de los casos presentados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El más reciente caso que llegó a los noticieros fue el caso Atenco, donde, no sé si recuerdan este caso, fue la violación de 11 mujeres en un autobús al ser trasladadas a un centro en el Estado de México. Y se supone que las mujeres pudieron identificar a cada uno de estos 8 hombres que violentaron sus derechos. Se identificaron, se detuvieron, pero hace algunos meses ya se pusieron nuevamente en libertad sin ningún proceso de por medio. Entonces sí es un poco problemático el hecho de que los familiares o las propias víctimas no sientan que haya sido una reparación, ¿no? Porque dicen, bueno, la Corte establece una reparación y esa reparación no se da, o sea, no se da finalmente por el propio proceso interno del Estado. Ahora, obviamente las reparaciones no pecuniarias no significa que también se tenga que poner dinero. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de medidas o de reparaciones no pecuniarias, pensamos un poco en otra parte de la satisfacción de las personas víctimas de estas violaciones. Entonces, hablamos de una parte, digamos, que más emocional o más de parte psicológica de la persona, donde te dicen, bueno, te vamos a dar la parte de dinero, la parte monetaria, pero también te vamos a reparar en tu parte emocional. ¿En qué sentido? Aquí entran dos elementos. Primero, las garantías de no repetición y luego las medidas de satisfacción. Yo pienso que las medidas de satisfacción también tienen que ver con la no repetición de los hechos. Por lo tanto, ahorita, pues en el análisis que voy a hacer brevemente, me voy a referir justamente a las dos. A las garantías de no repetición, en el sentido directo, ¿no? Que son dos tipos de medidas. En primer lugar, las garantías de no repetición hablan sobre cambios en la normativa.
Al inicio comentábamos que cuando un Estado se compromete a ser parte de una corte internacional, sobre todo de protección de derechos, la responsabilidad que asume es que su legislación vaya paulatinamente siendo acorde con la normativa de esa región en el tema de derechos humanos. En el sistema interamericano, la convencionalidad o el principio de convencionalidad toma muchísima fuerza y incluso la misma Corte Interamericana habla de la convencionalidad como una obligación de los estados. O sea, toda la normativa interna tiene que ser homologada a la normativa regional interamericana. ¿Esto qué significa? Que no solamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también a todos los tratados internacionales que se firmen en la región y también a las sentencias de la Corte, aunque no estén dirigidas a los estados. Es decir, México ahí escucho un eco así. Ya, ¿no? Es que se escuchaba un eco, no sé si ustedes lo escuchaban también. Sí. Bueno, les decía que México, por ejemplo, tiene que cumplir con esta normativa internacional de Convención Americana, del Tratado de Desaparición Forzada interamericano, del tema de la tortura, o sea, todos los tratados internacionales regionales de protección de derechos humanos deben ser compatibles, ¿no?, con esta normativa interna. Igualmente las sentencias que se dicten en su contra y las sentencias que no se dicten en su contra, porque esas sentencias, aunque no están dirigidas a México, tienen lineamientos generales que México debería de. Entonces, en este sentido es importante entender que los estados tienen esa responsabilidad. Vamos a ir adecuando nuestra normativa a la parte internacional y eso es el principio de convencionalidad. Ahora, esto es un compromiso estatal. Nosotros si revisáramos algunas de las sentencias, no todas, pero algunas de las sentencias que ha dictado la Corte contra México, vamos a observar que la Corte sí dice en algunas oportunidades que se debe de reestructurar la legislación o la normativa interna. En la mayoría de los casos, la Corte nada más dice qué es lo que está fallando, ¿no? Estás fallando en eso, tu constitución no se adecua, pero el cómo se hace no se lo dice la Corte, es decir, el cómo resuelva esa situación cada uno de los estados es responsabilidad del propio estado. La sentencia Castañeda-Gutmann es una sentencia de una persona que quería optar por la presidencia de la República en México, pero no tenía partido político. Entonces, esta persona pues empieza a intentar escalar en recursos hasta que topa y se da cuenta de que no existe un recurso específico para temas electorales, ¿no? ¿Qué dice la Corte? Pues la Corte únicamente enfatiza cuando resuelve la sentencia que México debe de adoptar medidas legislativas y administrativas para asegurar un recurso para el control de la constitucionalidad que afecte los derechos políticos en México. Entonces, bueno, pues ahí está diciendo qué es lo que falla, qué es lo que falta. En el caso de Campo Algodonero, ustedes recordarán, Campo Algodonero es un caso sobre las muertas de Juárez, una serie de feminicidios que si bien empiezan en los 80, se acentúan muchísimo en los años 90 y en los 2000, pero sobre todo en los años 90. Empiezan a aparecer mujeres muertas en distintos lugares en Juárez y estas mujeres que llevan el caso a la Corte Interamericana son las familiares de las víctimas que aparecieron en un campo algodonero, por eso se le da este nombre.
Si bien es cierto, me parece que fueron 11 mujeres las que aparecieron en el campo algodonero, solamente tres cumplieron con todos los requisitos para llevar el caso a la corte. Bueno, la corte resuelve este caso y sí establece una serie de lineamientos que consideraba que faltaban en ese momento, sobre todo en el estado de Chihuahua. Entonces la corte dice, bueno, como garantía de no repetición, es decir, para que no se vuelva a repetir esta situación, México tiene que establecer una política integral y coordinada para garantizar que todos los casos de violencia contra mujeres, en primer término, puedan prevenirse, si es el caso, y segundo, puedan ser investigados y sancionados dentro de esta política integral. Entonces le dice, eso es lo que te hace falta. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Pues México tendría que ver de qué manera resuelve esa carencia que tiene. Igualmente habla la sentencia de una estandarización de protocolos, habla de la instauración de un programa específico de búsqueda de mujeres desaparecidas, específicamente en Chihuahua, y también habla de una prohibición de discriminación por género a todos los funcionarios públicos del país. Lo último que establece también es el tema de capacitación con perspectiva de género a todos los funcionarios públicos. Entonces, si observamos, están hablando de normativa necesaria, ¿no? Porque carecen de esa normativa. Y en un segundo momento están hablando de la capacitación, o la capacitación del personal, porque en cuanto a las garantías de no repetición, se supone que si hubiera más legislación, estas situaciones no sucederían, ¿no? O si las personas están capacitadas, este tipo de cosas no sucederían. Sabemos que es muy difícil el tema de la capacitación. ¿Por qué? Porque la capacitación requiere un seguimiento y eso es lo que no se da. Por ejemplo, se establecen una serie de cursos, pero si los mismos funcionarios públicos asisten sin interés, no ponen atención y además no aplican lo aprendido, o sea, finalmente esta es una medida que pues no tiene más que el check de trámite. Sí, se dio capacitación. Entonces yo creo que la capacitación va más allá de unos pequeños cursos académicos, sino que tiene que ir más allá en el sentido de una concientización de los funcionarios públicos de la gravedad de los hechos, ¿no? De la gravedad que supone que actúen de cierta manera y que no tengan conocimiento en el área de derechos humanos. Pero yo creo que acá, bueno, finalmente lo que se ha hecho es únicamente la impartición de cursos, ¿no? Y sí se ha cumplido con esta medida. Antes del campo algodonero, pues encontramos el caso emblemático mexicano, que es el caso Radilla Pacheco. Radilla Pacheco sienta un precedente muy especial en el tema de garantías de no repetición, porque es en el caso en el que México empieza a hablar sobre el artículo 57 del Código de Justicia Militar, donde dice que se debe adoptar las medidas legislativas para compatibilizarlo con la convención, ¿no? El código militar pues, establece que cuando hay un militar, el fuero correspondiente es el fuero militar. Sin embargo, la Constitución se supone que dice otra cosa, o sea, la Constitución establece que cuando haya un civil, pues el fuero correspondiente es el fuero civil, pero no se ha cumplido, o sea, se siguen cumpliendo esta convencionalidad porque se siguen dando los casos donde hay militares y civiles y los casos se siguen llevando al fuero militar. Tenemos ejemplos no solo de Radilla Pacheco, también del caso de la señora Valentina Rosendo Cantú y de la señora Ortega, y otros que fueron dos mujeres indígenas de Guerrero que fueron violadas por militares. Los casos se turnan a este tribunal militar y bueno, hay una serie de problemáticas que desembocan finalmente que el caso llegue a la Corte Interamericana. Pero el punto es ese, o sea, desde ese momento
la Corte está diciendo, bueno, es que como medida de no repetición, yo te estoy diciendo que el artículo 57 no es acorde a la convencionalidad, o sea, tienes que corregir eso. Y luego lo repite en la otra sentencia y luego lo repetir en la siguiente sentencia, ¿no? Como les decía, esto es una cuestión de voluntad estatal. O sea, si yo firmo, ratifico y quiero pertenecer a una corte interamericana o una corte europea o a la que quiera, pues yo debo de cumplir con las sentencias de mi contra, sino para que estoy allí. O sea, el sentido es ese. Si nos vamos actualmente a los últimos casos, que son los casos de García Rodríguez y el de Sonpaxtle Tecpile, ya es un poco complejo, Sonpaxtle Tecpile, son los últimos casos dictados contra México y son con respecto de la prisión preventiva, ¿no? Son casos donde las personas duraron 17, 20 años en prisión preventiva sin que les resolvieran y el caso, bueno, los casos llegan por separados a la Corte Interamericana. ¿Qué dice la Corte Interamericana al respecto? Dice, bueno, pues es que como garantía de no repetición, ustedes deben de dejar sin efecto toda la normativa que sea inconvencional, como por ejemplo la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es lo que les dice la Corte, o sea, eso es inconvencional, está en contra de lo que dice la Convención Americana que ustedes firmaron, entonces, por lo tanto, debería de haber ahí una adecuación. Y bueno, finalmente, pues no se ha hecho. Otro caso, también por mencionar uno un poco diferente, el caso de Digna Ochoa, que es la abogada y periodista que aparece muerta en su despacho. Ella fue defensora de derechos humanos muchísimo tiempo y aparece muerta. No se sabe quién le disparó, pero el proceso estuvo absolutamente iniciado desde el inicio. Entonces llega a la Corte Interamericana y la Corte dice, bueno, pues como medida de no repetición, es necesario hacer sugiere hacer una reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales. No, eso en primer término, pues como sugerencia, pero lo que sí le dice que hace falta es un protocolo específico para investigar ataques contra defensores de derechos humanos. Ese es un problema gravísimo, muy lamentable. Los Sin embargo, la Corte dice que es importante la conmemoración de sucesos también. O sea, si dentro de la propia educación, si dentro de la primaria se establece realmente dentro de este esquema educativo la conmemoración de sucesos importantes, que digan, bueno, el tema de Ayotzinapa, que el tema Campo Algodonero, o sea, esto pasó y esto no tiene que volver a pasar, ¿no? Y aquí no me refiero a declarar un día histórico específico sobre eso, quizás no. Bueno, me llama la atención, por ejemplo, pues el año pasado se dijo, bueno, vamos a conmemorar el Día del Frijol, ¿no? El 14 de noviembre es el Día del Frijol. Entonces yo digo, bueno, pues si finalmente podemos celebrar el Día del Frijol, porque no podemos conmemorar hechos históricos trascendentes en los cuales podemos reflexionar sobre lo que no debería de pasar y sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. ¿Por qué? Porque pues ya nadie se acuerda y llega el problema de normalizar estas situaciones de violencia, de violación de derechos humanos. Ya es muy normal, o sea, ya que salga en el periódico, sí, desaparecido o personas muertas, aparecen personas muertas, es una normalización de la violencia, es una normalización de violaciones de derechos humanos tan grave, porque ni siquiera nos afecta. O sea, ya no ni siquiera nos ponemos a reflexionar, sino a otra noticia más. La Corte, cuando llegan casos de este tipo, normalmente establece medidas simbólicas, ¿no? Estas medidas simbólicas que repartan, digamos, a la víctima o a sus familiares, para evitar esa normalidad y esa costumbre de verlo todo como normal. La idea es evitar que los hechos vuelvan a ocurrir. Entonces, tenemos, por ejemplo,
Hubo un caso que llama mucho la atención también por la situación tan grave. Es en El Salvador, se crea un jardín o se ordena crear un jardín por los niños desaparecidos en las guerrillas. Muchísimos niños desaparecieron y entonces la Corte ordena hacer un jardín. En México, por ejemplo, tenemos varios ejemplos. Tenemos el monumento que se ordena crear en Campo Algodonero, que es como un círculo así negro, que se pone en Campo Algodonero, donde se iban a poner los 3 nombres de las mujeres que llevaron el caso a la Corte, pero al final terminó poniéndose todos los nombres de todas las mujeres que habían fallecido en esas condiciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, este es un monumento que está allí, ¿no? Otra medida simbólica, un libro, Radilla Pacheco, se ordenó hacer una semblanza, su hijo es una semblanza de su vida. Bueno, eso es un recordatorio de la situación que se dio. Nombres de calles, Digna Ochoa tiene una calle en Colonia Doctores, creo. Se puso su nombre a una calle para recordar esta lucha de los defensores de los derechos humanos. Inclusive el hecho de poner escuelas, ¿no? En el caso que les comentaba de las indígenas de Guerrero, bueno, es que ellas solicitaron crear una escuela específicamente para la enseñanza de los derechos humanos en la zona, que no existía, y con perspectiva de género, ¿no? Entonces también es importante todos estos elementos. Como medidas de satisfacción también, la Corte ordena siempre el reconocimiento público de responsabilidad internacional. Esto significa que el Estado reconozca a nivel internacional que incumplió con la Convención Americana de Derechos Humanos, que violentó un derecho y que la persona tiene razón. Entonces, la idea finalmente es que pues, no tenga que volverse a parar enfrente de la comunidad internacional a reconocer que otra vez volvió a violentar el mismo derecho y que por lo tanto está nuevamente ahí reconociendo esa responsabilidad. Por eso yo digo, bueno, este reconocimiento público también se puede considerar una garantía de no repetición, porque el Estado no quisiera volver a hacerlo. Aquí la cuestión es, ¿qué tan comprometido está el Estado con este reconocimiento público de responsabilidad internacional? Podemos nosotros traer a colación muchos ejemplos de situaciones que han sí terminado en un reconocimiento de responsabilidad, pero no han sido una reparación para la víctima. Si nosotros recordamos el caso algodonero que hemos venido comentando, aquí se estableció una fecha para ese reconocimiento internacional y pues cuando debería de estar el principal representante del país, que sería el presidente de la República, pues se lo consigna al gobernador del estado de Chihuahua, y el gobernador pues se lo consigna pues, a su secretario, el secretario pues, a su asistente y el asistente. Al final se para una persona a reconocer a nivel internacional la responsabilidad por el incumplimiento del Estado, una persona que realmente no está investido de ese poder. Entonces, cuando los familiares vieron esa situación, lo sintieron como una burla, ¿no? Una burla directa a la situación y no se presentaron a ese reconocimiento. ¿Qué pasa? La Corte dice, bueno, ¿se hizo o no se hizo el reconocimiento? Y el Estado dice, sí, claro, sí lo hicimos. Pero las víctimas dicen, claro, lo hicieron, pero no lo hizo realmente un representante del Estado. Actualmente, la Corte sí establece que debe de ser un alto funcionario y pone de cuál institución. Si fueron los militares, pues un alto funcionario del ejército, ¿no? Que tenga un alto cargo, un alto funcionario de de gobernación, no sé, establece un poco más claramente que sí se le debe de dar la importancia necesaria a este reconocimiento. ¿Y por qué? Porque en este reconocimiento se dice que la víctima tiene razón. O sea, que la víctima tuvo razón y que hubo una violación del derecho, que el Estado está ahí poniendo que no cumple con los derechos humanos hacia su población. Entonces, bueno, esto también lo considero yo como una garantía de no repetición.
El tema de la publicidad de la sentencia también es importante. Se publica la sentencia y se dice en qué está fallando el país. Por lo tanto, bueno, pues se esperaría que el país no quisiera seguir fallando en eso. Y todo esto, pues al final la Corte lo que hace es un ejercicio de supervisión de cumplimiento, donde, como les decía, la Corte dice que está mal, que se necesita cambiar, pero pues es el propio Estado el que lo lleva a cabo. Desde el 99, cada uno de los estados tiene que presentar informes de cumplimiento de las sentencias, inclusive se llevan a cabo audiencias privadas para dar seguimiento a cada una de estas medidas que se le imponen a los estados. Entonces, pues yo espero haber dejado un poco claro el panorama con respecto de estas garantías de no repetición. Y bueno, hacer énfasis en el hecho de que los cambios o no que se hagan corresponden propiamente al Estado. Y, por ejemplo, hay estados que utilizan el tema del margen de apreciación nacional para decir que no pueden cumplir. ¿Qué es lo que ha pasado en México con respecto de la prisión preventiva oficiosa y el tema del arraigo? Sí son inconvencionales, sí no concuerdan con la Convención Americana de Derechos Humanos, pero México ha dicho, sí, lo sé, sin embargo, mis circunstancias, mi situación particular, hacen que yo no pueda en ese momento cumplir con lo que la Corte me ordena de eliminar arraigo y prisión preventiva. Entonces, pues como que el Estado se hace un poco responsable de ese incumplimiento, utilizando el margen de apreciación nacional para explicar que en este momento histórico no lo puede cumplir, a pesar de que la Corte le haya dicho no, que es inconvencional y se debe hacer de una forma u otra, pues ya presentará los informes respectivos de supervisión de cumplimiento y dará las justificaciones necesarias del mismo. Yo me quedaría hasta acá. No sé si alguien quisiera preguntar algo y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Carolina León Bastos. Veo que hay varias personas que están interesadas en participar. En este orden, Ricardo Gallardo, Pablo Marroquín y, bueno, había levantado otro la mano, y Ernesto. Para empezar, Ricardo, adelante. Buenas tardes a todos, buenos días a todos. Muchas gracias por la plática, doctora. La verdad es que fue muy ilustrativa y creo que es un tema muy importante que se tiene que poner de relieve. Me queda la inquietud en el sentido, principalmente de este último caso, que es el más reciente sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa del arraigo, ¿no? Que realmente usted habla del margen de apreciación nacional para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero realmente creo que ese margen nacional aparentemente se aprecia muy discrecional. Entonces, al apreciarse muy discrecional, me da la impresión de que no hay una intención verdadera por parte del Estado de tratar de cumplir con estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está muy condicionado a las políticas públicas de cada uno de los estados nacionales para dar cumplimiento a las sentencias. Entonces, no sé si exista algún mecanismo dentro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, digamos, ejercer un poco más de presión a los estados para dar cumplimiento a esto. Este sería un primer punto. Un segundo punto que quisiera comentar es, bueno, no sé si independientemente de que el Estado mexicano no solamente entendido como la parte que corresponde al Poder Ejecutivo, sino también, no sé, el Poder Legislativo o el Poder Judicial, de manera independiente, pudieran asumir la sentencia de la Corte Interamericana y decir, bueno, sí, efectivamente hay una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de manera independiente dar cumplimiento en la medida de sus facultades, de sus posibilidades, digamos, en el caso de la Corte, como parecido a lo que sucedió en el caso de Radilla Pacheco, donde ellos asumieron la situación de decir, bueno, si hay una violación a la Convención Americana y entonces como esto cambió el paradigma
de la justiciabilidad de los derechos humanos y del papel de los jueces en cuanto a los controles de convencionalidad, constitucionalidad, etcétera, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, de esta última sentencia, el Poder Judicial, el Poder Legislativo podrían hacer algo por cuenta propia, o solamente, digamos, tendría que haber acciones específicamente por parte del Poder Ejecutivo de la Administración Pública en relación con este tema. Otro tercer punto que quisiera destacar, perdóneme que no tanto, pero otro tercer punto que quisiera destacar, no sé si usted tiene antecedente de si la Suprema Corte tiene, aquí de México, tiene como algún mecanismo para aplicar en sus sentencias temas como de los que habló de la reparación integral, de las medidas de no repetición, todo eso, a semejanza de lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que con eso sería. De acuerdo, Gracias. gracias. Gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, el tema de margen de apreciación nacional es un tema muy discrecional. Se utiliza más en el sistema europeo que en el sistema interamericano, porque claro, en el sistema interamericano tenemos la convencionalidad aceptada, ¿no? Entonces aquí es ya directamente una relación con mi normativa interna y con la normativa internacional. Sí, los estados pueden justificar este incumplimiento de sentencias o incumplimiento de elaborar una normativa acorde con la internacional, porque precisamente no existe ningún órgano coercitivo. Desde un inicio, hablando del derecho internacional público en general, el derecho público tiene la particularidad de que la obligatoriedad de cumplimiento va en torno a dos principios. El pacta sunt servanda, es decir, lo que firmo cumplo, y la buena fe. Entonces, en esta medida, el tema del derecho internacional público implica eso. O sea, si yo voy a firmar un tratado internacional de cualquier tipo con otro estado, es porque yo entiendo que ese estado lo va a cumplir. Y pongo la normativa y todo lo que va a hacer el Tratado de Libre Comercio, y yo entiendo que se va a cumplir, ¿no? Es esa buena fe, ¿no? Porque lo estoy firmando. Cuando hablamos de derechos humanos, esto se vuelve un poco más difuso. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de, sí, bueno, está bien, yo voy a firmar ese tratado en contra de la tortura, ¿no? Lo firmo. Y eso no quiere decir que se acabe la tortura en mi estado, ¿no? Y si yo no quiero, pues no hago nada al respecto y no hay ese órgano policial coercitivo que me obligue a mí a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me comprometí libremente y soberanamente a ratificar la jurisdicción de una corte. Y todo el mundo dice, sí, bueno, hay buena fe, entonces por eso yo creo y yo entiendo que los países lo van a cumplir. No existe a nivel internacional nada que se parezca a una policía que me obligue y por lo tanto vaya yo a tener una consecuencia no punitiva específica. Los estados son los principales, digamos que sujetos de decir si tengo la voluntad de hacerlo o no tengo la voluntad de hacerlo. Aunque la responsabilidad recae en el Estado, obviamente observamos que según los gobiernos que vayan pasando, los gobiernos en turno, se van cumpliendo más o menos con las directrices de derechos humanos. Ahora, siguiendo con el hilo de las preguntas, sí, caso Radilla representó, digamos que, bueno, parte de lo que ya se venía gestando de una reforma constitucional. Digamos que, bueno, sale y, bueno, ya venía ya como que esta idea de antes y hubo muchos elementos que al final terminaron por conformar esta reforma. La reforma es muy clara, o sea, el artículo 1 es muy claro y dice, sí, claro, los derechos humanos están al mismo nivel y tienen las mismas garantías, excepto cuando hay una restricción constitucional. Aquí, ¿qué se quiere decir? Que bueno, pues que el Estado se cubre, el Estado se protege contra cualquier norma internacional que le venga a decir qué hacer. O sea, México, con esta norma constitucional del artículo 1, establece que efectivamente sí es respetuoso a los derechos humanos y firma muchísimo
tratados internacionales y queda bien y todo el mundo dice, ah, pues qué bueno, firma muchos tratados. A la hora de cumplir con los tratados es donde hay problema. Pero como no hay un órgano coercitivo, quien decide cumplir y hasta qué punto es el propio Estado, y no lo existe. Ahora, con esta reforma constitucional que aquí menciona, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su misma conformación, lo que hizo fue una estructura de sentencia donde explica claramente en qué consiste esta reforma y ahora cómo se va a leer, ¿no? Y aquí tenemos la 293, o sea, hay muchas otras sentencias que van en torno a esta idea de decir, bueno, pues es que ahora en adelante ya todos los funcionarios públicos tienen que interpretar de acuerdo a las normativas internacionales. Si ustedes recordarán, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al principio decían, no, nada más son los jueces los que están obligados. Y luego viene otra sentencia posterior y dice, bueno, los jueces y todos los funcionarios judiciales, ¿no? Y luego saca otra jurisprudencia y dice, bueno, los jueces, todos los funcionarios judiciales, pero además todos los que, y así van viendo hasta el momento en que dice, todos los funcionarios públicos tienen que interpretar casos donde haya violación de derechos humanos conforme la convencionalidad, ¿no? Entonces, bueno, este es un parámetro que establece allí. Ahora, la salvedad del artículo primero, ¿no? Excepto cuando hayan restricciones constitucionales, es insalvable, o sea, ahí están. Y ahí es donde está específicamente este tema que menciona del tema de la prisión preventiva y el arraigo. ¿Por qué? Porque es una restricción constitucional. Ahora, si ya estaba de antes, es una restricción y esto impide, obviamente, la convencionalidad. Lo que está muy mal y es lo que se ve muy mal a nivel internacional es la ampliación del catálogo de temas de prisión preventiva, porque esto es posterior y se supone que existe un principio, en el artículo primero también, que es la progresividad de los derechos. Entonces, además de todo, además de que estamos utilizando margen de apreciación nacional de forma muy discrecional, que estamos diciendo que, bueno, que necesitamos esto en este momento, que hay una restricción constitucional que pues, ahí está. Además estamos retrocediendo, ¿no? Hay una regresividad en este sentido del catálogo de derechos. Entonces, bueno, pues sí, no hay manera en que se cumpla porque la Corte no tiene específicamente ningún órgano más que la supervisión de cumplimiento, ¿no? Y a nivel nacional, tampoco está muy claro a quién le corresponde. Sí hay una oficina que revisa cuáles son los puntos de la sentencia que se debieran de cumplir en cada uno de los casos, pero no está claro quién es el responsable directo del cumplimiento. Espero haber respondido a... Gracias. Pablo Marroquín tenía levantada la mano y luego Héctor Eduardo. Muchas gracias, doctor Wong. Buenos días a todos. En primer lugar, doctora, felicitarla por una exposición tan clara, tan bien llevada, que nos permite entender los temas de la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos. Este tema ha tenido una gran influencia, me parece, en los estudios del derecho civil, porque en algún momento se pensaba que la responsabilidad del Estado podía atacarse a través de vías como el daño moral, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad patrimonial del Estado. Me parece que ahora el tema de la reparación integral del daño está retroalimentando mucho a los privatistas, a los que se dedican a estos temas, porque plantea nuevas posibilidades, nuevas vetas de estudio, de análisis. Yo tengo nada más una pregunta, doctora. Me queda claro que estos foros internacionales, las cortes internacionales, requieren la aceptación previa de la jurisdicción por parte de cada uno de los estados. Ahora, el tema es, si hay una garantía de no repetición
¿qué pasaría en el caso en el que un Estado reincidiera? No me refiero al caso de no cumplimiento o ejecución de la sentencia, sino que se presentaran de manera reiterada, por decirlo de manera muy ilustrativa, muy gráfica, que se presentara después del campo algodonero, se presentara campo algodonero 2, 3 y 4, que el Estado no proporcionara, al Estado en cuestión, no proporcionara por la vía de los hechos esa garantía de no repetición. ¿Sería la vía más política en un foro de denuncia internacional o habría medios jurídicos? Pablo, gracias por la pregunta. Medios jurídicos coercitivos, no. A ver, hay muchísimos ejemplos de reincidencia. Si nosotros nos ponemos a ver, bueno, Radilla Pacheco fue el primer caso de desaparición forzada en México, eso fue en 2009. La sentencia sale en 2009. El caso Alvarado y otros que les comentaba, fue en 2018 la sentencia. Y es otra desaparición forzada. Y siguen viéndose muchísimos de los elementos que se mencionaron allí, repetidos otra vez en la sentencia. Les decía, el artículo 57 de la justicia militar está muy confuso, sigue siendo confuso. Está desde ese 2009 de Radilla Pacheco, se repite lo mismo y se dice lo mismo en el caso de Ortega y otros, se dice lo mismo en el caso de Rosendo Cantú y otros, se dice lo mismo en los últimos casos también. ¿Por qué? Porque México no ha querido cambiarlo. Entonces, es una cuestión de voluntad estatal y de compromiso internacional, ¿no? No hay una instancia que diga, es que no has cumplido con esto y con esto y con eso, y por tanto tienes esta sanción. No. O sea, lo único que hay es esa supervisión de cumplimiento que hace la Corte Interamericana, donde dice, has hecho esto y has hecho esto. ¿Qué es lo que más hace el Estado? Pues la reparación pecuniaria, es decir, pues todas las indemnizaciones directamente, pues sí, se las entrego, pues ya les pagué, ¿no? Pero todo lo demás que implica la sentencia, que lleva un carácter no solamente de, bueno, sí, es una retribución económica, ¿no? Sobre todo a la mayoría de estas personas que si vemos y observamos, está en una situación económica y social muy lamentable en el sentido de que nunca recibieron apoyo del Estado y por eso tuvieron que irse a instancias internacionales. Sí, muy bien, o sea, esa parte de indemnización les cae bien, pero no es suficiente. O sea, lo suficiente sería que efectivamente el Estado demostrara un interés para que no se vuelva a repetir esto. Y bueno, les decía, artículo 57, ok, sigue ahí. Las situaciones de capacitación a militares, o sea, ¿cuántos de los casos que han llegado a la Corte Interamericana contra México fueron hechos por militares? El 80%. ¿Y desde cuándo la Corte dijo que tenían que capacitarse? O sea, bueno, en un principio dice, bueno, pues es que los militares salvadores de militares. Pero bueno, acá hay una situación sui generis. Entonces dice, bueno, pues capacita a tus funcionarios. ¿Qué ha pasado con la capacitación? Se ha mostrado que no ha sido suficiente ni eficaz. Entonces, la Corte le dice, es que yo te dije que esto está mal y tú eres el que tienes que decir cómo hacerlo. Bueno, pues el cómo en México no ha sido el adecuado, porque no ha funcionado. El tema de la perspectiva de género también, ¿no? En las sentencias. Caso de Digno Ochoa, igual, o sea, es un caso muy reciente y todo el proceso se llevó sin un tema de perspectiva de género. Entonces, la voluntad estatal está por allí, no hay medios jurisdiccionales posteriores, únicamente esa exposición internacional de incumplimiento y de responsabilidad, que no solamente se ve en el sistema regional, sino también se ve en el sistema internacional, porque los informes de la ONU reinciden en los mismos elementos, ¿no? Preocupación por desaparición forzada en México, preocupación por temas de tortura en México, preocupación por tema de violencia de género. O sea, está permeado, y si nosotros vemos los ¿no? sobre México a nivel internacional, siguen siendo los mismos de hace 20 años. Muchas gracias, doctora. Héctor Eduardo. Sí,
Sí, muchas gracias y agradezco la exposición bastante clara de la doctora y la invitación. Yo tengo como tres cuestiones que comentar y con el agradecimiento, por supuesto. Mire, por el contenido y el contenido que tienen las garantías de no repetición, pues he visto por ahí o quienes han sostenido que, que desbordan esa finalidad de establecer el derecho particular de las víctimas. O sea, por tanto, las garantías de no repetición no pueden entenderse como reparaciones. O sea, es decir, si la garantía de no repetición genera efectos directos sobre colectivos generales o sobre grupos poblacionales que inclusive no han sido parte del litigio internacional, se ven beneficiados esos terceros, aun y cuando no son declarados víctimas en el proceso. Entonces hay quienes sostienen que por ese hecho no pueden entenderse las garantías de no repetición como modalidades de reparación o no pueden ser partes de la reparación integral. Mi pregunta sería si esto ya lo ha definido la Corte o internacional, si las garantías de no repetición forman parte de la reparación integral. Esa sería una cuestión. ¿Considera usted que las garantías de no repetición ordenadas por la Corte se encuentran ordenadas a crear, no sé, transformar aspectos fundamentales o estructurales del orden jurídico nacional o de los estados, y que por ello pueden considerarse que ya constituyen una fuente del derecho nacional o del derecho local? No sé, digo, como las garantías de no repetición por su naturaleza, pues se refieren a problemas estructurales, normalmente, que entiendo que favorecen las violaciones. Pues entiendo que en sentencias o se ordena reformar, derogar o modificar. Entonces la pregunta sería esa, si considera que en su conjunto pueden considerarse ya como una fuente del derecho nacional. Por último, comentaba usted que la figura de reparación por satisfacción viene siendo, al final de cuentas, una garantía de no repetición. Me queda la duda si existe alguna diferencia sustancial, que bueno, como usted lo mencionaba, la figura de reparación por satisfacción pues contempla actos públicos de reconocimiento, no sé, construcción de monumentos, lo que consideraba o los que mencionaba usted, hasta creación de becas o la reseña biográfica pues que mencionaba, que normalmente están dirigidas como a perenizar el nombre de las víctimas. Usted lo mencionaba, preservar la historia de una sociedad, pero no están encaminadas a remediar fallas estructurales del Estado responsable, ¿verdad? La infracción a la Convención americana. Entonces, mencionaba usted que esta figura de reparación por satisfacción forma parte de las garantías de no puede considerarse de las garantías de no repetición, pero sí hay una diferencia, o cuál sería sustancial entre ellas. Perdón, me viene a la mente una cuestión ahorita que mencionó lo de Trinidad y Tobago sobre la reserva, la pena de muerte. Entiendo que México tiene no es reserva, es una declaración interpretativa a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto entiendo que es en el numeral 1 del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto al derecho a la vida. Entiendo que ahí hay una declaración interpretativa por parte, puede ser juzgado por bueno, entiendo que la declaración interpretativa se refiere a la palabra que en general debe respetarse, en general, desde la concepción. Entonces, la pregunta es si puede ser el Estado mexicano juzgado por una contravención al numeral 1 cuando se tiene una declaración interpretativa y no una reserva. Esas serían, con la disculpa por haberme ampliado, y reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, Héctor. Sí, efectivamente, el tema de las garantías de no repetición van encaminadas a situaciones estructurales del Estado que no permiten la convencionalidad. Entonces, estructuralmente en la sentencia nosotros encontramos
dentro de las reparaciones, encontramos las garantías de no repetición. Garantías de no repetición en dos sentidos. En un primer sentido, del cambio de la normativa necesaria para adecuarse a la convencionalidad, y un segundo punto que es la capacitación. Esos son los dos elementos de las garantías de no repetición. Entonces, estas garantías van enfocadas hacia, más bien, la Corte Interamericana señala, ¿no?, en el tema de la normativa. Estas normativas son inconvencionales. ¿Qué sigue? Pues que las hagas convencionales, ¿no? A decir, bueno, tendrían que hacerse una serie de protocolos para tal atención, tendrían que hacerse una serie de ajustes para hacer una, no sé, un espacio específico, un programa nacional de búsqueda, o sea, como que en estos elementos es en los que la Corte dice, estás mal, deberías de hacer esto, ¿no? Es un poco esa parte, ¿no? En el tema de las capacitaciones, decir, si estás fallando en estos elementos, tienes que dar capacitación en estos elementos. O sea, tus funcionarios están incurriendo en violación de derechos humanos porque no tienen conocimiento, no saben cómo actuar o quién sabe qué es lo que está pasando, pero están mal en estos elementos. Tienes que capacitarlos. Esas son las garantías de no repetición. Ahora, el hecho que diga, tienes que cambiar el artículo 57 para hacerlo del Código Militar, para hacerlo convencional, no se podría tomar, ahí voy a hacer el segundo punto, como ya parte de este ordenamiento jurídico, lo que dijo la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque la Corte no está diciendo cómo va a quedar un artículo o cómo va a quedar una normativa, ¿no? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al tema de las desapariciones forzadas, pues 2009 sale la ley Pacheco, ¿y cuándo sale la ley en México? En 2017. Entonces, claro, decimos, bueno, pues entonces, ¿dónde está el interés? ¿Dónde está el interés del propio Estado? O sea, la Corte dijo, pero no se puede tomar como parte del ordenamiento jurídico interno. ¿Por qué? Porque el único que puede darse el ordenamiento jurídico interno es el propio Estado. Pues, finalmente, esos serían como las, no sé, consejos de la Corte que le da y que el Estado tiene que asumir como suyos e instaurarlos. Entonces, pues yo diría que no podría tomarse. Y por último, si las reservas de México, en particular a la Convención, sí son muy puntuales. Por ejemplo, tenemos el concerniente a que los ministros de culto no pueden ser votados ni pueden votar. Bueno, eso estaba antes, ya se reformuló esa reserva y ahora esa reserva va en el entendido de que sí pueden votar, pero no pueden ser votados. ¿Por qué las reservas se hacen en este sentido y por qué son aceptadas? Son aceptadas por la justificación que el Estado pueda poner. Entonces, si bien es cierto, hay reservas que no deberían aceptarse, estas de México en particular están aceptadas, se reformularon y se establecen. ¿Por qué? Porque es una forma de proceder interno. Entonces, ¿por qué en el resto de los países del mundo los ministros de culto sí pueden ser votados? Bueno, porque no tienen una historia como la de México, donde hay una situación con el clero y con la política conflictiva, que hubo una guerra de cristeros, etcétera, etcétera, ¿no? Las reservas van encaminadas justamente a poder trabajar en torno a los derechos humanos, a lo mejor no al 100%, pero siempre en el sistema interamericano se dice, bueno, ok, te acepto tus reservas, pero ven caminando al cumplimiento de las mismas si te es posible. Entonces, bueno, pues no sé si con eso aclara un poco, Héctor, pero sí es importante considerar el hecho de que la mayoría son indicaciones de la Corte, y el hecho de que el Estado las tome o no es decisión propia. Jesús Israel Peña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Israel Peña. Pues agradecer la conferencia que fue bastante ilustrativa.
Me llamó mucho la atención un comentario acerca del día del frijol. Y personalmente, decía, también yo me río siempre de estas situaciones, toda vez de que en la legislatura del Estado, que es el lugar donde actualmente laboro, pues cada semana, ¿sabes? Que cada 20 días, se discuten temas de esa trascendencia, que trascendencia no tiene absolutamente nada. Tal vez está en la agenda de cada uno de los diputados impulsar ese tipo de iniciativas, y se dejan en la congeladora temas de suma importancia como los que se están tratando y todas estas recomendaciones que hace la Corte Interamericana. Ahora, digo, en el ánimo pues de querer coadyuvar en esta, pues en la conferencia, ser un poco positivo, pues no sé, me gustaría pues, platicar un poquito más cerca, ver si podemos usar alguna iniciativa desde la trinchera donde me encuentro, en el ánimo de hacer pues, estas adecuaciones que la Corte Interamericana ha mandatado. Como bien refirió, en 2009 se hace la recomendación y no es hasta 2017 que nace el producto legislativo. Y esto tiene una lógica pues, de partido político. Al final ellos son los que deciden qué agenda y qué aprueban. Y la verdad, yo que estoy ahí, muchas veces me doy cuenta pues, que pues, ven los intereses propios de los partidos y pues dejan de lado, y no es de este gobierno, casi todo el gobierno, dejan muy de lado temas tan importantes como el que estamos hablando. En ese sentido, pues bueno, yo me pongo las opciones, si podemos trabajar un poquito más cerca de alguna iniciativa, también comentaba algo sobre la conmemoración de estos días respecto al fomento de los derechos humanos, porque de hecho las iniciativas de esto del Día del Frijol, que el Día del Ejidatario, que el Día del bla, 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 pues siempre buscan eso, que se haga una reflexión social en torno a esos temas. Entonces, bueno, yo me pongo sus órdenes y si es la voluntad de poder trabajar e impulsar alguna iniciativa, 2, 3, las que sean, de la legislatura del Estado de México, pues con muchísimo gusto podemos platicarlos. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Muchas gracias, Jesús. Sí, efectivamente, de hecho, en ese momento en que se declara, ¿no? Que fue el año pasado, el tema del Día del Frijol, justo estaba debatiendo el tema del matrimonio infantil en México, ¿no? El matrimonio infantil en México es un escándalo internacional, ¿no? Porque es de los países latinoamericanos el primero, ¿no? De matrimonios infantiles, creo que es el número 6 en el mundo de matrimonios infantiles. Entonces decían, ¿cómo es posible que no se trate este tema y que se esté tratando otro con menor importancia? Bueno, claro, el frijol y la agricultura, y pues eso es muy importante para el país, pero bueno, desde un punto de vista objetivo, sí es importante que también la parte legislativa observe estas medidas, ¿no? Porque como decía, no solamente son los jueces los obligados a interpretar los casos con base en los derechos humanos, sino también a los legisladores les toca las leyes hacerlas, o sea, dirigidas a esta convencionalidad. Y si sería idóneo a lo mejor, no sé, que hubiera un conocimiento más claro de las sentencias de la Corte, porque hay muchísimas personas, inclusive, que laboran en estratos muy altos y que no conocen ni siquiera cuáles son los casos contra México, ni lo que se ha dictado en contra de México, ¿no? Y que son directrices que afectan directamente siendo cuestionados muchísimas violaciones a derechos humanos que las mismas personas ni siquiera saben que se les están violando los derechos. Entonces, bueno. Jesús, tomaremos en cuenta sus propuestas, entonces la idea de este doctorado en Derecho Parlamentario y también la maestría en Derecho Parlamentario, bueno, que se haga también un lugar de debate y que sea un lugar de propuestas para no nada más para la legislatura del Estado de México, sino también para el Congreso de la Unión. Hay varios participantes aquí en estos programas que elaboran en las cámaras federales. Lamentablemente, Dios Cronos es implacable y por cuestiones de agenda de la autora Carolina León Bastos, me ha pedido que iba
bueno, que vayamos cerrando la sesión, porque ya tiene otros compromisos académicos en este momento. Entonces, pues no nos queda más que agradecerle otra vez, doctora, y pues les pido a todos los participantes si le pueden dar un aplauso a la Muchas gracias, doctora. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. En los próximos Gracias. de ustedes, a los de la especialidad de maestría y doctorado, la siguiente conferencia por parte de la doctora Alina. ¿Sí? Muchas gracias.